Esta es una ceremonia de recogimiento y reflexión en homenaje a las personas fallecidas por el COVID-19. Con esta pandemia estamos presenciando un verdadero cataclismo que azota a la humanidad. Los millones de personas fallecidas hasta ahora han conmocionado al mundo entero, así como nos interpelan en lo más profundo las casi 100.000 personas fallecidas en nuestro país.